Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Sagitario. Muchísimas gracias también Sagitario por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Este viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. No te lo pierdas, cariño, ¿vale? Tenga mucho cuidado con las estafas. Yo no pido lo que es número personal ni entrego lo que es número personal. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Mira, Richard, y esa pañueleta, cariño, me voy a dejar crecer el cabello, ¿vale? A lo mejor me dice Richard, yo qué sé, pareces un samurái, pareces karate ki, pareces una geisha, da igual, cariño, da igual. Yo qué sé, puede ser que crea tendencia, a lo mejor, porque ya he visto que otros también se ponen este tipo de camisas. Ya lo he visto, no voy a dar nombres, Sagitario, ¿ok? Dímelo, Richard, dímelo. No seas cotilla, no seas chismoso. Muy bien, vamos a ver, ¿qué nos dicen las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe? Muy bien. Yo lo que puedo sentir con la energía del cuenco tibetano, cariño, me dice la necesidad de recuperar lo que tú crees que es tuyo, la necesidad de recuperar de repente el trabajo o la necesidad de que reconozcan que tú eres una persona que vale en cualquier ámbito, tanto lo que es en el amor, en el trabajo o en el proyecto. Tú lo que necesitas, Sagitario, es reconocimiento, nos dicen. Reconocimiento. Siento que a lo mejor de repente estás en una etapa, en un proceso en la cual puede ser que un grupo de vosotros está postulando para un trabajo, un proyecto, y tú necesitas reconocimiento. Puede ser que tú tienes muchos conflictos con tu pareja y tú necesitas reconocimiento de que no eres el culpable. O la familia también, tú necesitas esto, ¿vale? Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir las energías del tarot arcano, ¿vale? Esa es la palabra, reconocimiento. Vamos a ver qué nos dicen. A ver, mi querido Sagitario, con mucha fe, ¿qué nos quieren decir para vosotros? Me sale la carta del caballero de bastos. Y este caballero de bastos sale en primera línea y está solo. Está mirando a otro lado. Si tú te fijas, mira. Fíjate muy bien en las cartas porque depende de estas cartas, te voy a dar mucha información. Si tú te das cuenta, este caballero de bastos que puede representar a otra persona de elemento fuego, Sagitario, Leo, Aries, puede representar, veo que tiene como una armadura, tiene como una coraza. Por eso nos hablan de reconocimientos. Quizás tú has tenido un enfrentamiento o una discusión con esta persona, o esta persona de repente no reconoce todo el esfuerzo, toda la dedicación que tú pones en la familia, en el trabajo, en tu vida en personal. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, he tenido una discusión con alguien y esta persona no quiere reconocer que son ellos los celosos, los tóxicos, las tóxicas, o no quiere reconocer de que yo solamente estoy por ellos, que yo no tengo tiempo de repente para estar saliendo con otra mujer, con otro hombre, que yo lo que quiero es progresar, evolucionar, pero siento que te ponen limitaciones, cariño. Vamos a continuar, ¿vale? A ver. Y tenemos aquí la carta del 6 de espadas. Veo que inclusive, tranquilamente, como esta situación se ha desbordado, esta situación ha sido algo violento, quizá de repente muchos de ustedes la pareja se ha ido, o esta persona ha dicho, no quiero saber nada de ti. Ha agarrado sus pocas cosas y se ha largado, ¿vale? O en este momento vosotros están separados, están distanciados. Richard se ha ido de casa, no sé nada, me ha bloqueado, no sé qué está pasando con él o con ella. ¿Por qué te digo esto? Porque en base a este problema, la carta del 6 de espadas, si tú te das cuenta, puede ser un hombre o una mujer que coge un bote y se va. Y se va con ese mal recuerdo, con esa discusión. Porque detrás tiene espadas, mira. Se va. Se va porque tranquilamente de repente no se siente. Yo creo que esta persona te culpa a ti, Sagitario, en pocas palabras, ¿vale? Te culpa a ti de los problemas, de los errores. Te dice de que tú eres culpable, no quiere reconocer. Porque
Que a lo mejor de repente un grupo de vosotros sois culpables, pero no la mayoría. No la mayoría. Pero esta persona no quiere entender, no quiere hacer caso, se ha cerrado en su mundo, es terco, es cabezota. Cabezota, vamos a continuar. La carta del 2 de Pentáculos. En estos momentos, tanto esta persona como tú están haciendo un balance. En estos momentos veo que su relación está ahí, ¿vale? No hay estabilidad. Esto puede traer problemas. O que a lo mejor me dice Richard, esta persona no reconoce, esta persona me tiene cansado, cansada, y a lo mejor estás haciendo una reflexión si vale la pena continuar con esto o no. Y esto también puede estar pasando con ellos, ¿vale, cariño? Veo que las cosas, es que te da la espalda, mira, conflictos, te da la espalda, cariño. No quiere entender o tú no quieres entender, Sagitario. Es muy importante que veas cómo funcionan las cartas. Mira, si tú te das cuenta, cariño, ironía de la vida Bastos, yo creo que tú estás lidiando con alguien de elemento fuego o tiene ascendente a fuego. Aquí hay dos personajes que están estirando la cuerda. Ninguno de vosotros dos quiere perder. Ninguno de vosotros dos. Y lo único que hacen es que vosotros se distancien o se alejen más y más. O que la persona de tu interés no quiere entender. No quiere. Yo no te digo a ti, Sagitario, que tú tengas la culpa. No, puede ser mutuo. Porque al fin y al cabo la relación de pareja es de dos, no de uno. Puede ser mutuo esto. Pero nos dicen que no quieren entender, cariño. Ni tú quieres entender, ni la otra persona quiere entender. Aquí hay como un choque de rivalidad, como un choque de poder. Es lo que estoy viendo. El otro mensaje que te puedo decir, siento un Capricornio, ¿vale, Sagitario? Siento que a lo mejor me dice Richard, todo este tiempo he vivido ilusionado o ilusionada por alguien. Todo este tiempo de repente tú estabas invirtiendo tiempo, calidad de vida, para que esta persona, yo qué sé, reaccione o se dé cuenta de que tú eres el gran amor de su vida. Has estado invirtiendo tiempo, estás detrás. O hay una persona que ha estado detrás de ti. Entonces, o tú te cansas, o la otra persona ya se cansó, cariño. Y veo que se quieren rescatar. Por eso te digo que hay un choque aquí. Hay un choque. Yo creo que te has topado con una persona muy orgulloso, muy orgullosa. Eso es lo que puedo sentir, ¿vale? Es esto. O que muchos de vosotros de repente también, tranquilamente tienen pareja. Y se han dado cuenta que esta situación tiene que cambiar. Esto puede ser así, ¿vale? Yo lo que te puedo decir aquí, muchos de vosotros de repente me dicen, Richard, necesito una oportunidad o necesito conversar con ellos o con ellas. A ti te van a ayudar grupos de personas, ¿vale? Si tienes amigos, si tienes amigas, si tienes una persona que hay contacto, te van a ayudar ellos o ellos van a influir para que pueda llegar a tu vida. Porque me dice, la oportunidad del nuevo comienzo en tu vida, si tú quieres recuperar esta persona, va a llegar porque va a interceder alguien aquí. Va a interceder alguien. Mira, si te das cuenta, ¿vale? Intercede alguien para la oportunidad. Entonces, cuando pase esto, me dice, es cuando empieza tu nuevo comienzo, tu nueva comunicación, la oportunidad, cariño, la oportunidad. Pero tengo aquí la carta del Caballero de Espadas. Es necesario que cuando llegue esta oportunidad, vosotros conversen, vosotros arreglen sus problemas. No digas, Richard, vale, ya volvió y no voy a tocar ese tema. Vale, Richard, ya volvió, pues simplemente siempre voy a tener ese rencor. Porque entonces se va a repetir la misma historia, cariño. Porque ambos personajes tienen una coraza, mira, una armadura. Entonces, yo lo que te digo, el Sagitario, siento un Capricornio y un Escorpio. Cuando existe esa oportunidad, hablen, suelten, no guarden, no dejen ese rencor, solucionen los problemas, traten de conversar, porque si no, esa heridita va a continuar ahí, ese mal sentimiento va a continuar ahí, y esto no es bueno, ni para ti, ni para la otra persona. Esto no es bueno, cariño, ¿vale? Vamos a continuar. El otro mensaje que te puedo dar, solteros y solteras. Si me dice Richard, no tengo a nadie en mi vida en estos momentos. Solteros y solteras, escucha. Vas a tener una oportunidad
me vuelve a decir, o el gran amor de tu vida está dentro de tu grupo de amigos, o uno de tus amigos o amigas te van a presentar a alguien especial o ya te está pasando esto. Mira, solteros y solteras, qué bonito. Entonces nos dice, esta persona que llega a tu vida o que va a llegar a tu vida es una persona con la cual tú vas a tener futuro, con la cual tú vas a poder avanzar, vas a triunfar. Pero como tenemos al final la carta del Caballero de Espadas, cuidado con situaciones ocultas. Cuidado que a lo mejor de repente me digas, Richard, he conocido a esta persona pero recién me estoy divorciando. Recién estoy terminando una relación. Habla con esta persona, te va a entender. Porque si tú ocultas cosas, pues simplemente puede haber un malentendido, solteros y solteras. Si tú me dices, Richard, no estoy casado, pero recuerdo a alguien, sácate de tu mente a ese alguien, porque esto puede tener problemas para tu futuro, para tu felicidad, ¿vale? Sagitario siendo un Capricornio y un Acuario. Muy bien, vamos a ver ahora qué nos quieren decir. Te voy a sacar signos. A ver, ¿qué nos quieren decir? Signos, Sagitario. Muy bien, vamos a darte lo que es signos. Me sale lo que es un Tauro. Tenemos aquí lo que es un Cáncer. Tenemos un Piscis o Acuario, Leo. Y tengo lo que es un Libra. Te enseño las cartitas, cariño. Míralo, aquí está. Vamos a continuar con la lectura, ¿vale? Uy, por Dios, me da como alergia. Vamos a ver iniciales. ¿Qué nos quieren decir? Iniciales. Siento el Capricornio y el Acuario, ¿vale, Sagitario? Siento esto. Siento un Cáncer también, aunque te lo he mencionado, creo ya, ¿no? En el signo. A ver. La letra O, la letra Q, la letra Y, o yate, N y la letra K. Muy bien, de kilo. Vamos a ver. ¿Qué más nos dicen? Vamos a ver, voy a recoger estas cartas. Voy a cambiar de mazo, ¿vale, cariño? Vamos a cambiar de mazo. Está muy interesante la lectura. La carta de la New. Vamos a ver. El tarot de la New. ¿Qué nos quieren decir? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Vamos a ver qué nos quieren decir para vosotros. Tenemos la carta del Diablo. Tenemos la carta del Caballero de Espadas. Y tenemos aquí también la carta de la Reina de Pentáculos con la carta del As de Pentáculos. Cariño, cariño, escucha lo que te voy a decir, ¿vale? Atento, atención, atención, ¿vale? Lo que te voy a decir. Siento que muchos de vosotros, Sagitario, están rodeados de arpías, sí, de lagartas y de lagartos, de cucarachos, cariño. Personas que a lo mejor te muestran una carita de buena persona, de amigos o de amigas, y a la mínima que tú estés descuidado o bajes la guardia, pues simplemente como si fueras un toro, te dan lo que es el estocazo final. Ten cuidado, ¿vale, Sagitario? Siento un Libra. Ten cuidado, porque siento que hay personas que te muestran un perfil que no es, cariño. Hay personas que a lo mejor de repente, yo qué sé, vecina, vecino, dame un poco de sal, dame un poco de sal. Y este vecino, el Richard, esto me gusta. Y este vecino te dice, uy, vecina, ¿puedo entrar al baño? ¿Puedo entrar al baño? Cariño, ten cuidado con las tentaciones. ¿Vale, Sagitario? Ten cuidado con las tentaciones. Porque esto te puede perjudicar. Me dicen, en estos momentos, Sagitario, no es bueno ni entregar sal ni dar sal, cariño, ¿vale? Muy bien. Ay, por Dios, cariño, por Dios. No es bueno, ¿vale? Porque siento que la tentación va a estar a flor de piel, pero esto te puede perjudicar. Siento que hay personas que van a venir de repente mostrándote una careta y esto te puede perjudicar. Ojito, ojito. Ojito, ojito. No vaya a ser, Sagitario. Ya, Richard, te estás creando una película. Hazme caso, Sagitario, soy perro viejo, ¿vale? Haz caso a la chancla también, haz caso, cariño. No vaya a ser, Sagitario, que tú estás peleado, discutido, ¿vale? Has discutido con tu pareja, con tu amante, con quien sea, has discutido. No vaya a ser que te tiendan la camita, que te siembren, que te siembren. No vaya a ser que aparezca una persona y te quiera seducir y dice, Richard, estoy a pan y agua, Richard. Estoy a pan y agua, no sé qué hacer. Y sea una trampa, ¿vale? Luego no te quejes. Guerra avisada no mata gente, cariño. Porque yo veo aquí que viene una persona tratando de obtener algo de ti. Viene una persona.
Tenemos aquí la carta de la reina de pentáculos y la carta del as de pentáculos. Es como si te estuvieran poniendo lo que es la prueba del millón. O a lo mejor me dices, Richard, lo que me estás contando me acaba de pasar. Es esto, es como esa música de TikTok que dice, ojalá me lleve el diablo. Por Dios, cariño, has metido la pata. Has metido la pata, cariño. Ten mucho cuidado, ¿vale? Porque yo veo que a lo mejor de repente la persona de tu interés te está poniendo pruebas también. Hay oportunidades entre vosotros dos, pero a veces yo qué sé, estás con la tóxica, estás con el tóxico y te pone trampitas, cariño. Ten mucho cuidado, Sagitario, que guerra avisada no mata gente, te lo digo. Uy, por Dios, las tóxicas, ¿qué están haciendo? Vamos a ver. O los tóxicos también. Aquí vamos a meter a todos en el mismo saco, ¿vale? Richard, que no solo las mujeres son así, no. Los hombres también son así, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Te voy a sacar un mensaje de los arcángeles. Vamos a ver, cariño. A ver qué nos quieren decir, qué nos quieren decir. Un mensaje de los arcángeles para Sagitario. Mucho me está comiendo la cabeza Capricornio, mucho. Supera las dificultades. Escucha. El arcángel Jeremiel. Lo peor ha quedado atrás y ya ha superado todos los obstáculos. De todo se aprende, cariño. Hasta de los errores. De todo se aprende, ¿vale? Vamos a ver. Te enseño las cartas. Voy a preguntar, porque no sé por qué siento que me dices, Richard, ahora que me lo estás diciendo, yo qué sé, como dice Rudy de Scala, ¿por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Es esto, cariño, ¿vale? ¿No será que a lo mejor me dices, Richard, vamos a ser sinceros, vamos a hablar a calzón quitado? Tengo un amante y presiento que mi pareja lo sabe, presiento que mi pareja sospecha. O tú, Sagitario, o tú sospechas que la persona de tu interés tiene un amante. Puede ser el caso. Voy a preguntar a las cartas si esto es verdad o es mentira, ¿vale? Y nos sacamos la espinita de encima. ¿Por qué será? O si no, la canción, yo qué sé, dos mujeres o dos hombres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Mi sueño se terminó cuando ella apareció, o él. Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto. Muy bien, Laura León. Vamos a ver, Sagitario, alégrate un poco, ¿vale? Richard, estoy nervioso lo que me vas a decir. Vale, yo también estoy nervioso. A ver, cariño, se me cayó la carta del mago. Es un sí rotundo. Cuando sale la carta del mago, ya no saco los 5 restos para sumar si es sí o no. Es un sí rotundo, cariño. Es un sí rotundo. Cuídate, cucaracho, cucaracha, cuídate. Porque no vaya a ser que te pillen, ¿vale? No vaya a ser. Luego va a decir, Richard, quiero la chancla para que me consuele. Si vas a ser zorro o zorra, hazlo bien, cariño. Hazlo bien, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver las características. O economía. Te voy a sacar mensaje de economía. ¿Qué nos quieren decir? Vamos a ver. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver, Sagitario, Sagitario. La carta de la rueda, la carta de la sacerdotisa. Cariño, veo que solamente es cuestión que te pongas de acuerdo, ya sea con el contratista, con tu jefe, ya sea con tu pareja, porque la fortuna te sigue, ¿vale, cariño? La fortuna te sigue. Simplemente que en estos momentos de repente hay como un poco de confusión, de duda entre vosotros, o de repente estás esperando que tu jefe te dé el ascenso, o esperas llegar a un acuerdo para firmar un contrato, pero la fortuna te sigue. Es esto. Muy bien, vamos a ver las características. Sagitario. Vamos a ver. Las características para Sagitario, cariño, con mucha fe. A ver. La carta del as de oros. Algo te van a devolver o algo vuelve a tu vida, ¿vale? Sea tus hijos, sea de repente la economía, el dinero, proyecto, yo qué sé, o el amor de tu vida. La carta del 7 de espadas. Siento que a lo mejor de repente hay una persona que te va a poner condiciones o cada vez que tú te encuentras con una persona sientes de que te traiciona. Mira lo que te digo, lo que te había dicho, ten cuidado que alguien te va a traicionar. Mira, porque me sale la carta del as de oros y me sale la carta del 7 de espadas. Existe una persona que no quiere verte feliz. Existe una persona que le arde, cariño, de que tú pues estés sonriendo como yo.
Puede ser que estés lidiando con una persona que sea de elemento aire. Muchos de vosotros están lidiando con personas que son altos o altas o algunos tamaño normal. Vamos a poner piel trigueña o piel morena. También cabello rizo o cabello ondeado, castaño. Puede ser que esté muy bronceado. Es una persona que le gusta las motos. Es una persona que a lo mejor trabaja algo relacionado distribuyendo. Yo que sé, a lo mejor trabaja, yo que sé, en correos. Puede ser, ¿vale? Esta persona o tú de repente vienen de un pueblo o viven en un campo también. Veo mucha naturaleza. La carta del 7 de oros. Hay una persona con la cual tú terminaste una relación y quieres retomar otra vez el contacto, la comunicación. Puede ser que tú estás saliendo de un luto, la cual lo siento, mi más sentido pésame, o la persona de tu interés está saliendo de un luto. Mira, te enseño las cartas, cariño, ¿vale? Te lo voy enseñando. Yo veo recompensa para ti, ¿vale? Veo claridad también. Algo se pone en orden. Hay un regalo para ti, Sagitario. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Hasta la vista.